La discontinuidad esencial de una función f de x en x igual a x sub 0 puede ser de dos tipos, de primera especie o de segunda especie. En el caso de una discontinuidad esencial de primera especie, no existe el límite de la función para x tendiendo a x sub 0 y esta no existencia del límite se debe a que los límites laterales son distintos. Luego tenemos la discontinuidad esencial de segunda especie, donde el límite de la función tampoco existe, pero en este caso, al menos uno de los límites laterales es infinito o ambos límites laterales no existen. Estos conceptos los vamos a ampliar un poco mejor con un ejemplo. Y vamos a ver el ejemplo de una función f de x que está definida por tramos, donde tenemos un primer tramo que está expresada como x para todos los valores de x que sean mayores o iguales que 0, y un segundo tramo cuya expresión es x menos 2 para todos los valores de x que sean menores que 0. Como de costumbre, lo primero que vamos a hacer es analizar cuál es el dominio de esta función. Y observamos que en ninguno de los tramos de f de x se presenta inconveniente alguno para que x tome cualquier valor real, por lo cual el dominio de la función f son todos los x pertenecientes a los reales. Podemos observar a la derecha de la pantalla la gráfica de esta función f de x definida por tramos, y esta gráfica dibujada con azul es la parte de la función correspondiente a x y que está dibujada para todos los valores de x que sean mayores que 0. Luego tenemos dibujada con rojo la segunda parte de la función definida como x menos 2 si x es menor que 0. Y vemos que esta parte de la función no está definida para x igual a 0, por lo cual la gráfica tiene un circulito vacío. Bueno, vamos a ver dónde tenemos que analizar la continuidad de esta función y hacer el estudio en ese valor de x. Como ya dijimos, el dominio son todos los reales. Por lo tanto, el estudio de esta función se va a realizar en x igual a 0. ¿Por qué en x igual a 0? Porque es en este valor donde se separan los dos tramos de la función y tenemos que estudiar qué es lo que pasa antes y después de x igual a 0. Vamos a comenzar por determinar si existe la función en 0, o sea, si la función está definida para x 0. Y vemos que que sí existe f de 0. ¿Por qué? Porque uno de los tramos de la función lo incluye y justamente la función toma el valor 0 cuando x es igual a 0. Por lo tanto, se cumple la primera condición de continuidad de las funciones. Debemos analizar seguidamente qué es lo que pasa con el límite de la función para x tendiendo a 0. Y como se trata de una función definida por tramos, tenemos que determinar qué es lo que sucede antes y después de x igual a 0. Y de esta manera, el límite de esta función se va a calcular mediante los límites laterales. Límite lateral derecho y límite lateral izquierdo. El límite lateral derecho se va a calcular como el límite de f de x para x tendiendo a los valores a la derecha de 0. Entonces, ¿qué parte de la función se va a estudiar aquí? Vamos a calcular el límite para x tendiendo a 0 por la derecha
de la función x, porque esa es la parte de la función que corresponde a los valores que están por encima de 0. Este límite es igual a 0, es un número finito, existe. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el límite lateral izquierdo, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a 0 por izquierda. En este caso tenemos que ver bien cuál es la función que se va a colocar para poder calcular este límite. Tiene que ser la función que tome a todos los valores de x que estén a la izquierda de 0. Y este tramo de la función es x menos 2. Calculamos entonces este límite evaluando esta función en x igual a 0, en x tendiendo a 0, perdón, y por lo tanto el límite será igual a menos 2. Vemos que tanto el límite lateral derecho como el límite lateral izquierdo existen y son finitos, pero son distintos, porque 0 es distinto de 2. Y de esta manera, como no se cumple la segunda condición de las funciones continuas, podemos asegurar que la función f de x que estamos estudiando es discontinua en x igual a 0. Vemos que el límite de la función no existe debido a que los límites laterales son distintos. Estamos entonces en presencia de una discontinuidad esencial de primera especie y podemos concluir que la función f de x presenta una discontinuidad esencial de primera especie en x igual a 0. Si observamos la gráfica de esta función, vemos que este tipo de discontinuidad presenta un salto en la función, un salto finito entre la primera parte de la función y la segunda parte de la función. Salto finito porque es un salto cuantificable y por lo tanto este tipo de discontinuidad esencial también se conoce como discontinuidad esencial de primera especie o salto finito.